Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Vida Clara. Estoy, como siempre, súper contenta de estar aquí. El día de hoy estoy grabando un video que me pidieron por Instagram después que yo les conté algunas cosas personales. De hecho, les di la opción por Instagram de si querían que fuese un live o una historia que contara más informalmente, y la inmensa mayoría, casi 400 personas, me dijeron no, por favor haz un video completo en YouTube. Entonces, bueno, sus deseos son órdenes y por eso aquí estoy. Antes de comenzar, quería invitarte, si ya no lo has hecho, a suscribirte a este canal. Realmente hace una diferencia para mí si te suscribes, al igual que si te gusta este video le des like, comentes, interactúes con él. Esto facilita que el video y mi contenido en general lleguen a más personas, y al final del día lo que más me interesa es que el mensaje de Dios llegue a más personas. Entonces esto solamente te toma unos segunditos y te sale completamente gratis. Entrando ya directamente en materia, el día de hoy va a ser una especie de mezcla de testimonio, enseñanza. Porque bueno, la inmensa mayoría de las cosas que yo les enseño vienen de mis propios errores, mis propios aprendizajes, y de la misericordia que Dios tiene por mí de enseñarme muchas cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. No es un tema que usualmente comparto, no se trata como suele tratarse de relaciones, de soltería o de teología o de iglesia. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos en algún nivel nos toca, pero sí creo que particularmente a las mujeres, o para muchas mujeres, puede llegar a ser un tema sensible, un tema importante. Yo sé que para mí no lo era tanto hasta hace poco, y de ahí viene un poco este testimonio. Y bueno, por eso lo voy a hacer hoy. Básicamente voy a estarles hablando de mi camino y de mi relación con el tema de la salud, la alimentación y el ejercicio. Y aunque yo sé que hay un montón de gente hablando de este tema allá afuera, o sea, solamente métete en Instagram y pon fitness y ahí te vas a encontrar todo, o pon salud y te vas a encontrar absolutamente toda la información que quieras encontrar. Lo cierto es que lo que yo te voy a compartir es un poquito más acerca de cómo yo lo viví, algunos peligros que encuentro en muchas de las cosas que andan rodando por redes, muchas de las ideas, convicciones, enseñanzas, valores, principios que se comparten en relación con la salud, la comida, el ejercicio, la autoimagen también, porque aquí se mete mucho ese tema, y algunos aprendizajes basados en la palabra de Dios que Él ha tenido la misericordia de enseñarme y de abrir mis ojos, y también poner personas en mi camino que me podían ayudar a ver las cosas más bíblicamente. Entonces, simplemente esta parte va a ser un story time, básicamente la historia de qué pasó conmigo y de por qué voy a compartirte este tema. Así que lo que quería compartirles de mi historia comienza hace no mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mi vida yo no puedo decir que yo tenía como un problema con mi peso, con mi físico, con verme fitness o no. Quizá el problema era que no le hacía mucho caso y como que no crecí en un ambiente, en una familia donde se comiera como súper sano o se hiciera mucho ejercicio. Quizá esa era parte del problema. Pero de niña fui una niña como súper gordita, pero luego cuando ya crecí un poco adelgacé, y en general nunca fui una persona como súper delgada ni tampoco gorda, y en general en mi adultez, pues mi adultez temprana, yo comía casi todo lo que quería y no engordaba. Siempre he sido alguien que ha amado la comida, o sea, para mí la comida es algo importante en mi vida, es un valor importante, es algo que disfruto. Pero a pesar de que todo eso era así, yo nunca puse una atención particular o invertía mi tiempo de manera especial en hacer ejercicio para verme de cierta manera. Las veces que hacía ejercicio, sobre todo de niña y pues ya de adolescente, era porque lo disfrutaba. De chiquita me encantaba hacer gimnasia olímpica, me gustaba bailar y lo hacía por puro disfrute. Y cuando aprendí a comer mejor era realmente también porque empecé a disfrutar comer mejor. Aprendí que no se comía como yo pensaba que se comía, pero nunca en ninguno de esos procesos yo consideré o sentí que había un problema en mí. Es decir, cuando tenía que hacer algún ajuste lo hacía, pero realmente era algo que simplemente me permitía seguir viviendo y haciendo las cosas que me gustaban. De hecho, tuve épocas ya durante y después de la universidad donde aumentaba de peso, y no era algo que me atormentaba, era como, bueno, sí, aumenté de peso, yo sé por qué aumenté de peso, porque estaba comiendo un montón. Y de repente me metía en unas clases de baile que me encantaban y lo bajaba ahí mismo, o a veces estaba súper delgada y tampoco era algo como que me pesaba en la cabeza. Y es importante también contarles eso porque yo vengo de uno de los países donde el tema de la imagen
es más pesado, al menos en Latinoamérica. En Venezuela, yo creo que yo no tengo porcentajes, ¿no? Pero un alto porcentaje de mujeres de mi generación tienen algún tipo de cirugía estética. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy simplemente diciendo que eso es como una evidencia de que para mi cultura eso es algo tremendamente importante, o sea, cómo te ves. Estoy segura que se me inyectaron muchas ideas de ese ambiente donde crecí, pero ni siquiera para mí era algo que me atormentaba, que me importaba demasiado. Y como les decía, yo soy una persona que he tenido muchos cambios en mi vida. Yo me he mudado muchas veces de país, de ciudad, he tenido trabajos muy estresantes y todos esos cambios en mi vida siempre generaban o impactaban de alguna manera mi cuerpo, mi salud. He sufrido como del estómago, he sufrido de algunas afecciones que vienen normalmente cuando tienes mucho estrés y muchos cambios. Y eso no había nunca como impactado mi autoimagen. De nuevo, les decía, cuando sentía que estaba un poquito más gordita, normalmente sabía por qué lo estaba y estaba como ok con eso. O sea, no era mi prioridad como estar siempre delgada, perfecta. De verdad que no. Siempre me gustaba verme bien, siempre me gustaba arreglarme, estar bonita, pero no sé, para mí el cuerpo no era un tema. Y por eso yo siempre pensé que a mí nunca, jamás me iba a pasar ningún tipo de desorden alimenticio. Nunca pensé que yo iba nunca jamás a caer en una mala relación con la comida ni con mi autoimagen, porque yo decía, bueno, si ya llegué a los 30 y no me ha pasado, pues ya no me pasó. Pero resulta que cuando yo me casé, yo venía, además, como los meses previos a mi matrimonio fueron meses donde yo tenía un trabajo absolutamente loco, no hay otra forma de clasificarlo. Era profundamente estresante, profundamente demandante, me afectó la salud muchísimo y yo había estado como un poquito, digamos, pesaba un poco más de lo que me gustaba pesar, tampoco le estaba haciendo mucho caso, y esto que me pasó a nivel de salud hizo que bajara algunos kilos y yo en ese momento no tenía una visión sana de las cosas y dije, bueno, perfecto, me ayudó a estar delgada para mi matrimonio. Y listo, y ya, y así fue. Cuando yo me caso, yo recuerdo, y lo habré hablado con algunas amigas porque bueno, era parte también de mi cultura, haber escuchado y haber creído yo también frases como, pero no te vayas a descuidar ahora que te casaste, ¿no? No como esas mujeres que se casan y se engordan. Entonces yo como, ok, sí, es verdad, no me puedo engordar. A veces reducimos, y voy a hablar un poquito de eso más adelante, de algunas notas que tengo acá para este video, reducimos el tema salud a estar delgado. Igualamos esos dos temas como si fueran sinónimos y la verdad, cualquier profesional de la nutrición serio te va a decir que eso no es verdad. Pero nosotros estamos comprometidos con esa idea porque vivimos en algo que muy bien se ha denominado cultura de dieta y es como todo el mundo, no importa qué tipo de cuerpo tengas, tienes que estar delgado, tienes que estar seco, como decimos en Venezuela, o duro, y pues este es el estándar de belleza aceptado. Y eso está implantado en nuestra cosmovisión en lo que se refiere como a nuestra imagen ante los demás. Y yo creo que en esa época de mi vida como que eso empezó a salir, ¿no? Y recuerdo que tenía muchos cambios, como siempre. Yo venía de cambios y cambios y cambios, y cuando me casé, eso no fue la excepción. Me casé en otro país, en Colombia. Vivía con mi esposo en una ciudad de Colombia, pero al tiempo ya nos veníamos aquí para Canadá. Y en ese tiempo, imagínense, adaptándome a otro país, a otra ciudad nueva, al matrimonio, realmente yo quería comer sano, quería cuidarme, pero también quería disfrutar muchas cosas con mi esposo. Me gusta mucho comer, a él también le gusta comer, y engordé un poco más. Luego cuando llego a Canadá, que eso sí fue el cambio, no porque yo no hubiese vivido en otro país antes, sino porque fue un cambio de vida radical para mí, porque yo venía de tener una carrera y de trabajar en una oficina y de tener como todo el dinero que yo quería, a vivir como misionera, a no tener como un espacio propio, a vivir en casa de alguien más, a pues tener que ahorrar mucho en la comida, entre otras cosas. Entonces, para mí realmente esos cambios también tuvieron un impacto en mi salud y en mis hábitos de alimentación. Y lo que terminó pasando es que, y yo creo que aquí, no sé, los que son médicos me dirán, pero también creo que tenía algo que ver con que ya yo no tenía 23 años, sino que ya tenía 34, 35. Y obviamente el metabolismo allí ya no está en la misma disposición a trabajar duro por ti. Y me engordé como más kilos todavía de los que ya traía. En ese momento lo que pasó es que me comencé a ver por primera vez en mi vida, y eso fue a los 34 años,
me comencé a ver mi cuerpo y no me sentía conforme. Y yo creo, antes de seguir con esta historia, yo creo que si a uno le pasa eso es válido. O sea, es válido que quieras que tu cuerpo esté de una manera, que sentirte más sana, sentirte más cómoda con la ropa. Eso no, yo no estoy diciendo que eso es pecado y que eso esté mal. El problema es cuando eso se vuelve el centro de las cosas, que fue un poco lo que me empezó a pasar a mí, ¿no? Entonces, lo que sucedió, y obviamente aquí hay muchos detalles de mi vida y de mi historia que no me da tiempo de contar porque me quiero centrar en este mensaje, pero lo que terminó sucediendo un poco es que yo comencé a entrar como en un ciclo muy destructivo para mi salud, que fue como un ciclo de restricción de calorías, de intentar hacer ejercicio. Yo no sé si lo mencioné, pero yo no soy la persona más atlética del mundo, en el sentido de que yo creo que hay mucha gente que es así, pero yo no disfruto naturalmente como vamos a hacer abdominales, vamos a ir a hacer squats o vamos a hacer entrenamiento funcional. Nunca he hecho pesas en un gimnasio, nunca me ha llamado la atención. Yo soy mucho más como de cardio, y ni siquiera todo tipo de cardio, sino que me encanta bailar, me encanta hacer kickboxing, ese tipo de cosas. De hecho, como las cosas que terminan siendo como una coreografía, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo disfruto, me gusta caminar. Nunca he podido trotar, o sea, siento que no fui creada para trotar, no sé. Pero lo que quiero decir con esto es que yo sabía que era así, y sin embargo comencé a forzarme a hacer esas cosas porque yo sentía que tenía que hacerlas para poder volver. Además, yo tenía mucho como referencia a la persona que yo era hace 5 años o 6 años o lo que sea. Me da risa porque pensaba muchísimo en el cuerpo que yo tenía como, no sé, como a los 27 años más o menos, porque estaba muy delgada en esa época. Y creo que se me olvidaba que en esa época una de las razones por las que yo estaba así de delgada era porque estaba muy deprimida y estaba pasando por una depresión y estaba pasando por situaciones que me dolían mucho, que eran difíciles de superar, y yo lo que hacía era como simplemente ocuparme demasiado y estaba en un constante estrés. Y eso creo que lo conté alguna vez por acá, o también lo llegué a contar hace poco en el podcast, que yo me terminé enfermando, ¿no? De ese estrés y de esa sobreocupación, que esa depresión que tenía me llevó a tener. Entonces yo creo que yo olvidaba eso. Yo decía, no, esa es mi meta, volver a estar así delgada, me voy a sentir bien, ahora sí me va a quedar bien la ropa. Yo no me quería, tampoco podía, tenía mucho dinero, pero como que no me quería comprar ropa porque sentía como que, bueno, ¿para qué si estoy así, no? Y cada día me daba como más vergüenza mi cuerpo, y entré como en esta relación muy restrictiva con la comida. Empecé a restringir lo que comía, a contar caloría por caloría. Empecé a hacer ejercicio que todo el mundo estaba haciendo, que yo veía como en las redes, bueno, la gente está haciendo, yo intento. Lo que sucedía era que eso no duraba, y esa era una de las tantas razones por las que no veía resultados, porque no era sostenible para mí. Si tú sabes de esto, para ponerlo en términos, yo soy bastante bajita, pero nunca he sido un filistrín, como decimos en mi país, nunca he sido así súper delgadita. Soy bastante latina, yo creo, como yo tengo un tipo de cuerpo como muy latino. Y estaba comiendo algo así como entre 1100 y 1200 calorías diarias, y tratando de hacer entrenamientos y tal. Yo nunca aguantaba mucho porque, de nuevo, no he sido muy atlética, pero para mis capacidades era como un montón. Pasé de que no hacía mucho ejercicio a querer hacer como un montón de ejercicio. Y nada, en eso se mezcla pues nuestra vida acá, que no teníamos como un apartamento propio, luego nos mudamos para acá, y como muchas cosas que me impedían. Pero yo además quería ser la Clara de hace 10 años o 5 años, que de repente estaba un poquito más gorda, hacía 3 semanas zumba y ya se ponía delgada. No estaba pasando eso, sobre todo porque creo que lo combinaba mucho con restricción alimentaria. ¿Qué pasaba al mismo tiempo? Que como no veía resultados rápido, y no los veía, y ya descubrí un poco también después por qué, me frustraba enormemente y me volvía a un ciclo donde, o sea, me cansaba y decía, ¿sabes qué? Voy a comer lo que me dé la gana. Y me iba al otro extremo, a un extremo que tampoco era sano, de comer lo que me quisiera. Yo a mí me encanta comer dulces, me encanta comer hamburguesas, y no es que esas cosas no quepan dentro de una alimentación sana. Hoy lo sé, claro que sí caben, claro que sí pueden ser parte de lo que tú incluyas en tu menú, pero en ese momento yo empecé a satanizar la comida mala, la comida como más procesada, más calórica, y me sentía buena cuando comía bien y me sentía mal cuando comía mal. Y realmente yo no creo que la comida se le deba llamar buena o mala. Hoy he entendido eso. Era como una mezcla de este ciclo. Entonces yo usaba también a la comida como un escape, pero luego de comer me sentía como culpable.
Yo no creo, honestamente, que yo haya llegado al punto de poder decir, es que tenía un desorden alimenticio, pero sí creo que estaba en el camino a eso. Nunca llegué a vomitar, nunca llegué a tener atracones considerables, no. Yo siempre he tenido mucho apetito, o sea, yo soy capaz de comerme un plato gigante de comida feliz. Pero digamos, nunca llegué como a ese punto que es así como el que vemos en las películas, que yo sé que mucha gente sí ha llegado, pero definitivamente yo estaba en ese camino. Yo estaba enfilándome completamente hacia allá. Otra cosa que empecé a hacer, aparte de hacer ejercicio, que no me gustaba contar calorías, era, empecé, y yo nunca había sido, o sea, eso nunca había sido como mi interés, empecé a ver muchas cuentas de fitness. Ya seguía un par de cuentas de fitness que todavía hoy me gustan, pero veía muchas de estos videos como qué como en un día, y empezaba a compararme, sobre todo que eran personas que no eran latinas, que también vienen de otra cultura, que comen diferente. Pero entonces empecé a comparar lo que estas personas, además súper flaquitas, comían, y yo me sentía mal por lo que a mí me provocaba comer, por las cantidades que me provocaban comer. Yo decía, no, es que por eso estoy gorda, porque no como así. Me conecté con algunas de esas modas de comer ciertos alimentos que ni siquiera me gustaban tanto, porque eso es lo que hay que comer. También veía el ejercicio que hacían las personas y decía, eso es lo que yo tengo que hacer. Y me empecé a obsesionar mucho. En mi poco tiempo libre empezaba a ver como, mira, que como en un día y tengo que comer así, y como tratando de obligarme a ver ese estilo de vida. Y este tema como era muy absurdo, pero yo tenía esta famosa aplicación con la que cuentas calorías, y recuerdo que los días en que me pasaba de calorías ya era absurdo. O sea, te estoy hablando de que me podía pasar 20 calorías tontas. Me sentía mal, me sentía como fallé hoy y por eso estoy gorda. O lo compensaba, eso me pasaba muchísimo. O sea, si yo un día me comía una hamburguesa porque me provocaba, porque ya no aguantaba más, al día siguiente me quitaba la cena. Al día siguiente o hacía más ejercicio, trataba de compensar algo que creía que numéricamente se iba a resolver. Esto sí me siguió pasando en ciclos, o sea, pasaba 2 meses haciendo esto y luego pasaba 3 comiendo lo que me daba la gana sin medida. No tanto, ni siquiera quiero decirte, hablarte del tema de la medida. Quiero hablarte del tema de que no pensaba en mi salud, no pensaba en nutrientes, en cosas que me hicieran bien, sino como, bueno, yo aquí voy a comer lo que me dé la gana, porque estoy harta, porque igual no rebajo, no sé cuál es mi problema, bla, bla, bla. Y estaba así, pero luego obviamente me cansaba, obviamente engordaba más todavía. De hecho, no sé si estoy todavía en ese peso, no me he pesado últimamente, pero en esta época he llegado a pesar lo que más he pesado en toda mi existencia. Entonces decía, bueno, no, ya tengo que volver, y me inspiraba de nuevo y volvía, pero nunca resultaba, porque era una visión, como puedes estar escuchando, de mucha restricción, que la gente la alaba, ¿no? A veces como disciplina, pero yo no creo que eso sea disciplina como tal. Yo creo que eso es obsesión, honestamente, al menos como yo lo estaba viviendo, no hablo por los demás. Y solamente veía mis resultados y mis ganancias en los términos que veo yo en las redes sociales, que es tu antes y después, o si te queda de blue jean o no, o la fotito del antes y el después. Y yo no veo en ninguna de estas cuentas o recursos a los que estamos expuestos hoy en día que presenten otro indicador de salud que el antes y el después, que el estar con el vientre plano y antes tener los rollitos. Entonces, wow, ¿cómo mejoraste tu salud? Pero realmente lo que la gente está diciendo es, estás más flaca, es igual a estás más sana. Y realmente los pocos momentos en donde yo logré bajar de peso, yo no estaba más sana. De hecho, en las épocas de mi vida donde he estado más delgada, créanme que era el momento donde estaba menos sana en mi vida. Entonces voy a llegar al punto donde quiero que me escuches atentamente, porque todo esto fue mi historia, lo que estaba haciendo mal, sobre todo algo que me pasó cuando yo pensaba que no podía pasarme. Yo pensaba que a mí nunca me iba a preocupar tanto la comida, que no iba a tomar control de mi vida, que mi autoimagen nunca me iba a afectar demasiado. Porque ya tenía, imagínense, 35 años que tengo y, o sea, por favor. Pero realmente sí terminó siendo así. Y la última vez que tuve como este ciclo, que eso fue en diciembre, que en enero dije, basta, voy a empezar y lo voy a hacer lento, lo voy a lograr. Y empecé, bueno, otra vez con mis 1200 calorías, a tratar de hacer ejercicio todos los días. Y lo que empezó a pasar es que como las primeras semanas, típico, siempre bajaba un poco, pero luego estaba haciendo un esfuerzo que en mi vida había hecho, una disciplina que en mi vida había tenido, de hacer ejercicio todos los días, ejercicio que retaba un montón mi cuerpo. Estaba comiendo súper bien para mí, que era restrictivamente, eran 1100, 1200 calorías diarias, y no bajaba.
ni un gramo, ni un gramo. O sea, esa balanza nunca bajaba. No veía, sí me sentía como a veces menos inflamada, etcétera, pero no veía como un gran cambio en mi ropa. Yo decía, ¿qué está mal conmigo? Y eso me hizo caer en una crisis, de verdad, en mucha desesperación. No sabía qué hacer. Y en todo este tiempo yo había orado muy poco por esta situación, porque yo decía, o sea, esto es un tema muy superficial, esto es mi cuerpo, esto es como me veo, esto es como me queda un jean. O sea, no, parece loco, pero yo había hecho una desconexión completa de mi salud, de lo que estaba pasando en mi mente y en mi cuerpo, de mi vida con Dios. La había desconectado totalmente y estaba afectándome, me estaba obsesionando, y yo no había llevado eso a Dios en oración. Pero bueno, para su gloria y por su misericordia, Él me llevó a orar, porque creo que me permitió sentirme desesperada y quería tirar la toalla, pero al mismo tiempo no quería quedarme físicamente como me sentía. Y estaba como desesperada, no quería volver al ciclo también de comer lo que me diera la gana, porque sabía que eso tampoco era sano. Entonces, algo que decidí hacer fue orar. Orar y empezar a pedirle a Dios dirección. Una de las primeras cosas que yo tuve como súper claro era que necesitaba orar para que me dirigiera a alguien profesional. Y cuando digo profesional, y esto lo digo con mucho respeto por las personas que hacen otras cosas, pero realmente un profesional de la nutrición es una persona que ha estudiado esta carrera y se ha graduado de esta carrera. Hay mucha gente que sabe un poquito de nutrición, que ha aprendido, que hace ejercicio, que tiene un cuerpo muy bonito, y eso está bien, chévere, le ha funcionado a ellos y uno puede aprender mucho. Pero si tú vas a poner tu salud en manos de alguien que no sea una persona que solo sabe de fitness, que sea una persona que haya estudiado esto con la ciencia y que se haya tomado la cantidad de años para certificarse. Para mí eso es súper importante, y no digo que no haya fitness gurús que sean buenas y que tengan claro el tema de la salud mental en este tema. Claro que sí los hay. De hecho, una de las que les voy a recomendar es una persona que no es nutricionista, pero para esta parte yo empecé a orar para que Dios me dirigiera. Vi muchos programas, también vi los que podía pagar, porque hay unos que eran carísimos. Y bueno, estuve orando un tiempo y ya les voy a contar a quién llegué. Pero en este camino, la parte de las respuestas que el Señor empezó a darme en mi vida las encontré en la Biblia. Lo primero que me hizo llegar a eso fue este libro que les voy a mostrar, que si ustedes hablan inglés o están en Estados Unidos o en un sitio donde lo puedan recibir, cómprenselo. Es un libro que se llama, no sé si lo pueden ver bien allí, se llama Growing Strong de Cambria Joy. Cambria es una youtuber que es uno de los principales recursos que les quiero recomendar. Ella no sabe cómo, y ni siquiera podría entender este video, ella no sabe lo usada que ha sido en mi vida para entender la verdad de Dios acerca de mi salud, de mi cuerpo, de mi alimentación y del pensamiento que tengo que tener acerca de eso. Pero bueno, estaba como en esos días que yo de verdad estaba mal, afectada, muy cansada de sentir que mi cuerpo no respondía como quería, pero Dios me estaba permitiendo ver lo mal que estaba mi mente al respecto, y que yo no estaba haciendo algo bien y que no había tomado el tema con la seriedad debida espiritualmente. Leí uno de sus capítulos que me llevó a las lágrimas, y me sorprendió que me llevara a las lágrimas, porque este libro es como un libro devocional de unas verdades muy sencillitas. No es un libro hiper profundo con unas verdades teológicas complejas. Es súper sencillo, y no me esperaba que este libro me llevara a las lágrimas, pero así lo hizo. Y es acerca de la verdad de Proverbios 14:23. Voy a primero a leértelo en la versión NBLA, pero luego te voy a decir lo que decía en la versión en inglés, que fue en la versión que yo lo leí y que de verdad sentí que me marcó un montón. Es una verdad súper simple, que dice así: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. En la versión en inglés dice: hay fruto en todo trabajo. Y ella lo explicaba en este libro en el contexto de cuando tú das pasos para mejorar tu salud, cuando tú quieres comer mejor, o cuando haces un entrenamiento de 15 minutos, de 20 minutos, o cuando sustituyes, porque sabes que es más sano para ti, una papita frita procesada por una ensalada con un montón de nutrientes. Y esto no quiere decir que la papita frita sea mala, todo lo contrario, es muy buena porque te hace muy feliz. Pero el punto de esto era, yo por primera vez entendí en este camino que a pesar de que yo no estaba viendo la diferencia en el espejo, y que no sabía por qué, pero no lo estaba viendo, Dios sí veía cualquier esfuerzo que yo hacía para mejorar mi cuerpo, no físicamente, sino por dentro. Cualquier esfuerzo que yo estaba haciendo para moverme más, para fortalecer mis músculos, porque necesito estar apta para seguir sirviendo al Señor. Cualquier esfuerzo que estaba haciendo para nutrir más y para preparar mi cuerpo para seguir siendo una persona sana.
todo eso iba a tener una ganancia. Pero no necesariamente es la ganancia que estamos viendo en Instagram o en YouTube o en las redes del cuerpo perfecto y qué sé yo, y las medidas perfectas. Y eso a mí me trajo mucha paz, entender que cualquier cosa que yo estuviese haciendo para mejorar mi salud era vista por Dios y sí tenía una recompensa. Eso me empezó a motivar un montón, pero requirió que Dios cambiara mi visión al respecto. Otra verdad que Dios reveló de una manera distinta a cómo la había entendido yo antes, además este versículo es cierto que uno puede verlo desde distintas perspectivas, es lo que dice el Evangelio en Mateo 6:25, cuando Jesús nos recuerda: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Con esto quiero aclarar, y espero que lo sepas ya, que el Señor no nos está diciendo como no te preocupes por lo que comes, o sea, muérete de hambre o come pura basura. No nos está diciendo esto. Nos está diciendo que nuestra vida terrenal, nuestra carne, no debe ser nuestra primera preocupación y nuestro primer enfoque, porque sabemos que Él cuida de nosotros, porque sabemos que Él se ocupa de nosotros. Yo en este tiempo he venido entendiendo que el Señor nos diseñó de una manera tan maravillosa, tan perfecta, que nuestro propio organismo se encarga de que estemos sanos. A nivel de este tema que estamos hablando, nuestro propio metabolismo hace su propia regulación, y en ese sentido no tenemos que matarnos y tener todo el control y tener todo ese esfuerzo, que al final eso era lo que me generaba a mí tanta inquietud, que me generaba tanta preocupación de hacer todo el esfuerzo y que no pasara nada. Y esta frase realmente Dios la usó, el Espíritu Santo la usó para hablarme en un momento muy desesperado como en el que estaba, que era recordarme que la vida era más que el alimento. Y yo terminé entendiendo que la vida era muchísimo, pero muchísimo más que contar calorías, que me quedara mejor un jean, o que la gente, porque creo que eso era también un factor que a veces nos afecta mucho, que la gente dijera: ay, Clara está gordita, o Clara se abandonó después que se casó, lo que sea, ¿no? Creo que eso era un poco el resto, a las consecuencias de haber crecido en una cultura de dieta sin darme cuenta, y de estar en un mundo donde subir de peso siempre es malo y bajar de peso siempre es bueno, sin importar el costo. ¿Qué terminó pasando y cómo cambió esto? Bueno, en este punto que te estoy contando, que oré, que empecé a leer este libro de Cambria Joy, y ella como que justamente volvió a hacer videos en la época en donde yo necesitaba como que escuchar una voz diferente, y empecé a ver sus videos. De verdad que ella fue una de las claves, de nuevo, creo que nunca lo sabrá, pero fue muy usada por Dios para cambiar mi perspectiva. Ella tiene una historia así, con desórdenes alimenticios, con atracones, y eso es parte del testimonio que Dios usa pues en su ministerio, que ella usa para compartir, sí, acerca de fitness, pero lo hace de una manera en donde te apunta a Jesús y te apunta a su palabra y a lo realmente importante, y de verdad la admiro un montón por eso. El siguiente paso al que Dios me llevó fue de buscar ayuda profesional, y me encontré con Claudia. No sé si me va a matar porque diga su nombre, pero igual voy a dejar todos sus datos aquí. A Claudia ya yo la conocía porque es venezolana también, y es también misionera a medio tiempo, si no me equivoco, en un ministerio donde yo también estuve muy conectada, y mi esposo también. Y Dios la puso en mi radar. No, ni siquiera me acuerdo cómo, porque no habíamos estado en contacto sino una vez hace como 2 años. Y ella justamente estaba ofreciendo la posibilidad de tener consultas online, y comenzamos a hablar, y de verdad ha sido una bendición inmensa en mi vida. Además, una profesional de la nutrición, pero también una persona que ama a Jesús y entiende el regalo que es la comida para nuestro cuerpo, en tanto y en cuanto es la gasolina que nos permite continuar usando este cuerpo para servirle y para honrarle al Señor. Entonces, realmente ya ha sido una bendición en mi vida. Y como dato curioso, te cuento que cuando hablamos, y todo esto es muy personal, pero bueno, ustedes saben que yo soy un libro abierto, y que creo que esto puede bendecir a muchas personas. Algo que a mí no me cabía en la cabeza, pero que creemos que era lo que estaba pasando, es que yo le cuento toda la historia a Claudia y le digo: me siento así, no sé qué hacer. Y ella como que me pide que yo describa un poco, que escriba lo que como, y que le cuente cómo había estado comiendo. Y ella lo que me dice es como: mira, tú estabas comiendo muy poquito, y esa era probablemente la razón por la que no podías perder nada de peso, porque
tu metabolismo estaba completamente dormido, está desactivado porque tu cuerpo entra como en modo emergencia, se da cuenta que le estás dando muy poquitos nutrientes, le estás dando muy poquito de dónde alimentar su energía y simplemente no está quemando nada. Entonces por eso las 2 primeras semanas de repente ves que bajas algo, pero luego te estancas para siempre y tú lo que haces es como aumentar la restricción y eso te causa frustración, te causa problemas. Y bueno, entonces nada, empecé con ella hace no mucho, creo que llevamos un mes y algo, yo no, ya perdí la cuenta. Ha sido maravilloso y en este tiempo confirmo que el Señor la ha usado para yo restablecer una relación sana con la comida. Me ha enseñado a comer, me ha enseñado a disfrutar la comida, a agradecer por la comida. De verdad que yo nunca he dejado de amar la comida, o sea, yo me disfruto algo que sepa rico y le doy la gloria a Dios por eso y agradezco a Dios por eso. Y a no asociar la comida, ponerle valor moral a la comida de que esto es bueno, esto es malo, soy buena si me como esto, soy mala si me como aquello. A mí me ha sorprendido como que las veces que ella me pregunta ¿cómo te fue este fin de semana? Y le digo, ay Claudia, me comí una pizza. Me dice, qué rico que te la comiste, eso es parte de una vida sana también. Que puedas disfrutar la comida, que no te abstengas de nada si sales con tu esposo o si ves amigos y quieren comerse algo rico. Y he sentido un cambio impresionante en mi salud mental y en mi manera de ver la alimentación. Tengo muchísimas más ganas de hacer deporte, estoy haciendo deporte que disfruto. Estoy sí retándome en algunas cosas, pero poco a poco, si un día no lo logro, no pasa nada. Ah, bueno, que no vas a lograr tus objetivos o no los vas a lograr rápido. Pues yo sí creo que voy a lograr mis objetivos eventualmente, sí, pero de verdad que no estoy en una carrera. Mi objetivo principal después de pensarlo mucho es nutrirme, es estar sana, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y con este cuerpo yo le puedo servir a Él, le puedo dar gloria. Es muy chévere verse bien, es muy chévere verse mejor. Honestamente ya siento que me veo mejor, ya he visto algunos cambios, pero estoy tratando de no enfocarme en eso, sino de disfrutar el proceso, de tener el privilegio de nutrir y cuidar mi cuerpo sin excesos, sin restricciones. Que no voy a ser la gurú del fitness, que no, probablemente no, que se va a tardar muchísimo, que a veces sí me pasaba un montón como que me comparaba con gente que conocía, no, que empecé a hacer ejercicio y ya miren todo lo que he perdido y miren cómo estoy. Bueno, esa no voy a ser yo porque en mi caso, en mi vida personal, eso no va a funcionar, esa no es mi prioridad, pero mi prioridad sí es tener salud y dar la gloria a Dios con mi cuerpo y hacer lo que está de mi parte. De resto, Él creó un cuerpo perfecto que aprende a regularse, que aprende a hacer lo que tienes que hacer. Por supuesto, borré aplicaciones de calorías. Por supuesto que no todo es darle a tu cuerpo todo lo que te piden, no, porque la disciplina y el dominio propio también son parte de la salud. También es decir, hey, no me voy a comer esto. Y me gusta mucho cómo Dios, usando a Claudia y usando otros recursos, me han ayudado a cambiar este mindset, porque ahora es como, en estos días le conté a Claudia, me fui a comer una hamburguesa con una amiga, mi amiga si está viendo este video también lo puede saber, y ese día, bueno, comimos hamburguesa, comimos postre, de todo, pero por ejemplo con mi hamburguesa no pedí papitas, pedí una ensalada. ¿Por qué? Bueno, porque quería tener más nutrientes, quería tener más fibra y disfruté mi comida un montón, pero entendiendo que podía hacer algunas cosas que contribuyeran a mi salud. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, que es mi historia y es otra área de mi vida donde nunca había experimentado la importancia de entregárselo a Dios. Nunca había experimentado la tentación y el peligro que hay en este mundo, incluso para mí, que no soy una adolescente, que soy una mujer hecha y derecha, que pensaba que tenía como todas mis cosas súper claras acerca de la autoimagen y el cuerpo, etcétera, que los mensajes del mundo, si permitimos que nos bombardeen y que nos digan mentiras, realmente pueden llegar a hacernos daño. No anclarnos en la palabra y creer que la palabra solo aplica a nuestra vida espiritual o a una revelación de nuestro propósito o a la vida misionera. Es un error porque la palabra también se conecta a todo lo que somos, a nuestra vida cotidiana, a lo que comemos, a lo que vestimos, a lo que somos. Y lo que nos llama es a darle su lugar en nuestra vida, entendiendo que el Señor es quien nos guía en las pequeñas y grandes decisiones, ¿no? Y entonces para mí ha sido un poco eso, esta experiencia. Yo le doy la gloria a Dios porque siento que está sanando mucho mi visión con respecto a la salud. Me está permitiendo disfrutar mucho más esta parte de ejercitarme, de comer delicioso y nutritivo y sano. Y eso incluye comer cosas que son malas, que ya no las clasifico en malas y buenas.
y realmente la prueba es que siento que estoy cumpliendo su palabra, siento que estoy honrando el cuerpo que me dio y me siento muchísimo más en paz, me siento muchísimo más libre, muchísimo más tranquila, y todavía no estoy 100% allí, ¿no? Obviamente hay momentos en que digo, ay, pero será que, no sé, bajaré esta talla en algún momento, pero no, o sea, ahorita para el verano pues me compré como unas camisas y dije, qué bueno que no tengo que esperar a tener determinada talla o determinado peso para disfrutar cómo me queda la ropa, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que tú y yo podemos pensar, porque yo estuve allí, que esto es un tema muy superficial, que esto, ay, Clara, ¿qué hace hablando de esto? Pero saben que todo tema que se acerca al corazón no es superficial y necesitamos la verdad de Dios en esos temas. Así que quiero dejarte con eso, quiero dejarte con Proverbios 14:23, recordarte que todo trabajo tiene su recompensa, todo trabajo tiene su fruto, y si tú tienes que hacer pequeños cambios, de repente no son en tu cuerpo, de repente son en tu vida espiritual, o de repente son en tu salud mental, de dejar de ver ciertas cosas, de dejar de leer ciertas cosas, dejar quizá o la necesidad de ponerle límites a ciertas personas, o de repente si es en tu comida, en tu salud, en tu ejercicio. Hay libertad en Cristo incluso para esto, y el Espíritu Santo también está allí para darnos el dominio propio que necesitamos cuando lo necesitamos, pero para recordarnos que en Cristo tenemos libertad, que Él no nos creó para vivir restringidos, que Él no nos creó para ser esclavos de un espejo o de cómo nos queda la ropa o de los estándares que ponen las redes sociales acerca de la belleza. Para eso no vivimos, la vida es mucho más que el alimento, y quería compartirte esto porque siento que el Señor se glorificó un montón en mi vida, y motivarte a que primeramente ores y le entregues este área de tu vida al Señor, y a que busques ayuda profesional si lo necesitas, si sientes que estás en algo parecido a este ciclo en el que yo estaba. Y en la cajita de información te voy a dejar algunos recursos que yo considero útiles, algunos cristianos, otros no son cristianos, pero me parece que son muy atinados y muy útiles en este tema, y creo que lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Antes de irme, quiero recordarte que si a ti te gustan mis videos, si te gusta este contenido, puedes hacer dos cosas por mí: suscribirte a este canal, darle like al video, comentar, interactuar con este contenido, eso me ayuda un montón. Y mientras lo haces, puedes decir una pequeña y corta oración por mí para que Dios me siga proveyendo la manera de hacer este ministerio. Y la segunda forma, si así lo deseas, es unirte a las membresías de aquí de YouTube de este canal, o unirte a la membresía que tengo en Patreon, que es una manera de apoyar financiera y espiritualmente lo que hago, de seguirme motivando en este camino, y además de formar una comunidad muchísimo más cercana. En la cajita de información también te dejo el enlace para Patreon. Así que con esto y un bizcocho voy a almorzar porque tengo un montón de hambre y voy a almorzar delicioso. Espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios si quieres ver videos similares, y bueno, nos vemos en el próximo video.